Buenas tardes, mi nombre es Amairani Reyes Cruz, estudiante del sexto semestre de la carrera de Ingeniería en Informática en UPIXA, que es una unidad asociada al Instituto Politécnico Nacional. El día de hoy les voy a presentar mi dashboard de análisis de películas desde 1980 hasta 2019 que realicé para la materia de presupuestos y finanzas impartida por el profesor Huitzihuitl Sánchez Rodríguez. Espero que sea de su agrado. La base de datos que utilicé para realizar este análisis es la siguiente. La columna A hace referencia simplemente al número de registros que tiene la base de datos. No es relevante y no se tomará en cuenta para el análisis. Posteriormente tenemos la columna de película. Este almacena el nombre de cada una de las películas que vamos a analizar. La columna C hace referencia al año en que fue lanzada la película y la columna D al mes en que fue lanzada. Sin embargo, esto está en un formato de número. Posteriormente tenemos presupuesto de producción, que es la cantidad que destina la compañía para la realización de una película. Esta es la columna que está con la letra E. Y en la letra F tenemos cuál es la recaudación en el país de origen por parte de la película. ¿A qué nos referimos cuando decimos por país de origen? No es realmente de dónde es la compañía, o sea, de qué país, sino más bien hace referencia a dónde fue grabada la película. Así también tenemos las ganancias extranjeras, bueno, más bien la recaudación extranjera. Esta hace referencia a cuál fue la recaudación en países diferentes al país de origen. Y finalmente, las ganancias o recaudación a nivel mundial hace referencia a la suma de la recaudación en el país de origen más la recaudación extranjera, que es realmente abarcaría todo el mundo. Posteriormente ya tenemos propiamente las ganancias, es decir, definimos como profit o ganancia al resultado de la resta entre la recaudación mundial menos el presupuesto de producción. Y eso es lo que obtenemos en profit. En la columna J tenemos el retorno de inversión, que en inglés sería Return of Investment, y por eso es que se denota como ROI. Esto nos hace ver más claramente, este valor nos puede hacer ver si una película realmente fue exitosa, rentable, que tanto de lo que se invirtió en presupuesto de producción pudo retornar la película hacia la compañía. Por ejemplo, en este caso, la primera película que tiene un ROI de 5.53, lo que podemos entender es que fue tan buena película y tan taquillera que recaudó 5 veces el presupuesto de producción que había otorgado la compañía para hacer la película. Y como pueden ver, sí hay mucha diferencia entre estos números, pero a simple vista podríamos no verlo. Sin embargo, teniendo el ROI, tenemos más certeza de que ese valor es mucho más diferente eh, que el presupuesto de producción, ¿no? Que fue aún más la ganancia. Este retorno de inversión se obtiene de dividir las ganancias, que es profit, entre el presupuesto de producción. La columna K nos muestra cuál es el promedio de los votos para las películas. En este caso, no se pueden poner los votos de todas las personas que la calificaron en IMDb. Sin embargo, se sacó un promedio de todas ellas y este es el valor que se almacenó. Está en una escala del 0 al 100, siendo 0 la calificación más baja y 100 la calificación más alta. Posteriormente, en la columna L tenemos a los nombres de los directores. Esto posteriormente será utilizado en el análisis para ver posiblemente tendencias de qué director es el que más ganancias
puede otorgar si es que dirige una película, porque como sabemos, hay muchas personas que son amantes del cine y muchas veces con el simple hecho de ver el nombre del director puede que les atraiga más o menos ver una película. Siguiendo ese mismo rumbo, tenemos la columna M, en donde se muestra el nombre de la estrella principal de la película. No se puede nombrar a todos, sin embargo, se nombra al protagonista o a la estrella que se pone como primer nombre en el casting de la película. Posteriormente tenemos el país de origen. En esta columna, como les mencioné, vamos a mostrar cuál es el país en donde se grabó la película. Luego tenemos la columna O, que hace referencia a la compañía productora que fue la que destinó el dinero y que se encargó de distribuir la película. Y como siguientes columnas tenemos una lista de los géneros a los que pertenece cada película. Realmente estos son muy largos. Sin embargo, nada más quisiera mencionar que cuando una película en alguna de esas columnas de género tiene un valor de uno, quiere decir que pertenece a esa categoría de género. Por ejemplo, la primera que habíamos visto que era Avatar, pertenece a acción, aventura, fantasía y ciencia ficción, y así consecutivamente. Y por último tenemos la latitud y la longitud del país de origen. Esto nos será de ayuda dentro del Power BI para poder así hacer un análisis un poco más geográfico acerca de las películas. A continuación, presentaré el documento final de Power BI en el cual voy a analizar las películas que se encuentran dentro de la base de datos que previamente les presenté. Pasando primero con la gráfica de barras de la esquina superior izquierda, podemos observar que la película más taquillera de toda la base de datos fue Avatar, con 2.776 millones de dólares. Cabe resaltar que aquí es una nota importante, todas las cantidades monetarias van a trabajarse en dólares, debido a que así lo maneja la base de datos. Sin embargo, podemos observar que más del 50% de la recaudación de la película fue a partir de la recaudación en el extranjero. Y de hecho podemos notar una tendencia en el resto de películas que se encuentran en el top 5, todas sobrepasando los 1.000 millones de dólares. Posteriormente, pasando a la gráfica de distribución de películas por género, podemos observar a simple vista que las categorías de género con más películas hechas dentro de la base de datos es comedia, thriller y acción, las cuales se encuentran entre los 400 y 300 películas en total. Sin embargo, podemos observar también que la categoría que tiene menor número de películas es, por ejemplo, historia, animación, pero aún así tienen una cifra significativa, 45 y 82, aunque sí difiere bastante con las que mencioné primero. Por este lado vamos a mostrar cuál es el presupuesto de producción por compañía, aproximadamente cuánto fue el presupuesto de producción que puso cada compañía productora para cada una de sus películas. Y como podemos ver, Warner Brothers es quien pone más presupuesto de producción para sus películas, seguida de Universal Studios y Columbia Pictures. Y bueno, no podría quedar así el análisis porque podrían surgir de aquí muchas preguntas. Por ejemplo, para ello es este conteo de películas por país. En esta gráfica se van a mostrar cuántas películas en total tienen como país de origen pues todos los países del mundo. Se va a ver la distribución que tienen las películas. Y como pueden ver,
el país que es Estados Unidos tiene la mayor cantidad de películas dentro de la base de datos, seguido de el Reino Unido que tiene 130. Por ejemplo, vamos a analizar las películas que tienen como país de origen el Reino Unido, porque las tendencias pueden cambiar cuando vamos variando de país. Y es, en efecto, como podemos observar, ahora la película cuyo país de origen es el Reino Unido, la más taquillera y la que tuvo mayor recaudación fue Skyfall, la cual juntó más de $1.000 millones. También podemos ver que la tendencia que habíamos marcado anteriormente se mantiene. La mayoría de las películas recaudan más en el extranjero que en el país de origen. Y de hecho, las películas que más se producen dentro del Reino Unido son las de thriller, acción y crimen, que realmente no varía mucho de lo que decía la base de datos general. Sin embargo, el thriller pasó a ser el primer lugar. Y en cuanto a presupuesto por compañía, podemos ver que Warner Bros. Sigue a la cabeza, pero ahora el segundo y el tercer lugar han cambiado. 20th Century Fox y Paramount Pictures son las dos casas productoras que más presupuesto de producción asignan a las películas dentro del Reino Unido. Y bueno, no simplemente podríamos hacerlo con Reino Unido, también podríamos irnos a otros países, por ejemplo Francia, y podemos analizar también cómo cambia la distribución de presupuesto, por ejemplo, de las casas productoras. Ahí Europa Corp es quien asigna más a sus películas. La primera película dentro de las películas que se produjeron en Francia es Lucy, con $458 millones. Y los géneros, pues a pesar de que siguen manteniendo un número similar de películas, van cambiando, si es que pueden notarlo, van cambiando de posición. Y bueno, como podemos ver, hay muchos más países. Sin embargo, también me gustaría mostrarles qué podemos buscar por año. Por ejemplo, vamos a agarrar un periodo de 1990 y aplicamos. Y entonces vamos a seleccionar todas las películas que estén dentro de los noventas y vamos a analizar cuáles fueron las películas con mayor recaudación mundial. Podemos observar que efectivamente, como se esperaba, una película de Disney, en este caso El Rey León, fue la más con mayor recaudación mundial. Fueron $986 millones los que recaudó. Y como se puede ver, fue casi 50-50 la recaudación extranjera como la recaudación en el país de origen. Pero el resto de películas también podemos observar que, bueno, en este año parece que a Walt Disney le fue muy bien, Walt Disney Studios, pero a pesar de que fueron las películas más taquilleras, con mayor recaudación, eso no quiere decir que hayan otorgado el mayor presupuesto de todas las compañías para sus películas. De hecho, podemos ver que está en el cuarto lugar. Y quien otorgó más presupuesto ese año fue Universal Pictures, lo cual suena un poco a que no tuvieron los resultados que esperaban. Sin embargo, aquí podemos ver que aunque las películas muchas veces no se les ponga tanto presupuesto, existen otros factores para que puedan ser exitosas. Y como podemos ver, durante esos años, las historias que siguieron llamando un poco más la atención de las productoras y que se realizaron fueron de igual forma acción, thriller, comedia, y ahí podemos ver un poco cómo se distribuyeron durante esos años. Y si podemos ver aquí, solamente Estados Unidos, el Reino Unido y Francia fueron los países que fueron país origen de alguna película. Ahora, ¿qué pasa si nos vamos, por ejemplo, a mes? Todas las películas
que se producen durante, por ejemplo, durante el verano. Durante el verano de la base de datos en general, podemos observar que las películas más taquilleras fueron dos de Jurassic World, las cuales sobrepasan los 1.000 millones de dólares. Y como podemos ver, aquí hubo un cambio un poco más notorio de los géneros. Comedia se fue nuevamente para arriba, sin embargo, ciencia ficción se coloca adelante de otros géneros, como por ejemplo el crimen, el horror. Y durante ese periodo, Columbia Pictures, Walt Disney y Universal son las tres compañías productoras que más asignan recursos a sus películas. Ahora pasamos con el dashboard específicamente de las películas de acción. Desde aquí en adelante, las siguientes cuatro diapositivas, vamos a analizar un poco más a fondo cada género. Eh, Como pudieron observar, son más de ocho, por lo tanto, seleccioné los cuatro principales que se muestran usualmente como los top 5 dentro de los top 5 de categorías de género, como lo pudimos notar anteriormente. Y acción es uno de los géneros que más películas tiene, entonces vamos a analizarlo. De igual forma, en la parte de en medio podemos ver que tengo una gráfica de barras en donde muestro la recaudación mundial por las películas en cuanto a acción se refiere. Del lado derecho podemos ver que está un nombre de un director y estos dos nombres, tanto el del director como el actor, serán aquellos que han generado más ganancias, es decir, cuya recaudación haya sido mucho mayor en cuanto a las películas en las que participaron o dirigieron. Podemos ver que en acción en general, Anthony Russo es el que más ganancias ha generado en el género y Robert Downey Jr. es el actor que ha participado en las películas con mayores ganancias. Así también podemos ver aquí en la parte de arriba que el promedio de ganancias del género es de 206 millones de dólares. No es poco. Y el promedio de retorno de inversión es 2.06. Eso quiere decir que la mayoría de las películas de acción en promedio pueden llegar a regresar a la compañía productora dos veces el presupuesto de producción que dedicó a la realización de esa película. Eh, es alto, sin embargo, más adelante vamos a ver cómo van las tendencias de los otros géneros. La calificación promedio de este tipo de películas es 63.28, siendo 40 la mínima calificación y 83 como máxima calificación dentro del género. Pero podemos ver cómo varía a través del tiempo. Por ejemplo, vamos a seleccionar el 2000, en la época del 2000, ¿vale? Como podemos ver, el único país que generó películas de acción de acuerdo a la base de datos durante este periodo fue Estados Unidos. Y como ya habíamos visto anteriormente, Avatar, pues arrasó, ¿no? Arrasó en taquilla desde el año en que se lanzó la película. Sin embargo, podemos ver un cambio en las películas. Al no tomarlas en general y solamente centrarnos en las películas de acción, podemos notar esa tendencia a, de las películas de Bourne a ser de las más taquilleras durante ese periodo. Y justamente el director que estuvo en la película que generó más ganancias o que dirigió la película más con mayor recaudación mundial fue James Cameron, el director de Avatar, y el actor Sam Worthington, que también participó en esa película. El promedio de calificación durante ese periodo era de 67.71, siendo 57 la más baja y 74 la más alta. Y el retorno de inversión igualmente se mantiene, son dos veces el presupuesto de producción. Ahora, por ejemplo, si queremos analizar las películas, por ejemplo, vamos a elegir Francia. Como podemos ver en Francia,
El director que ha estado en las películas más taquilleras es Oliver Megaton y el actor es Liam Neeson. Y como podemos ver, también las películas que se muestran en el listado pues varían con respecto a las de que se verían, por ejemplo, en Estados Unidos. Pasamos al género de comedia. También uno de los top 5 géneros que tienen más películas dentro del dataset. Y como podemos ver a grandes rasgos, analizando sin ningún tipo de filtro extra aparte del género, Kael Balda es el director que ha participado en las películas, como director en las películas que han recaudado más dinero a nivel mundial. Y Steve Carell ha participado en las películas que han sido más, con mayor recaudación. Y podemos ver una tendencia a que las películas animadas, que generalmente son de comedia, aparecen en el top 5 de películas más, más taquilleras dentro de este género, teniendo como primer lugar a los Minions, que recaudó más de $1.000 millones. Pero realmente no está muy alejada de las otras películas. Es un género muy competitivo, se puede notar aquí. La calificación promedio que se le otorga a esas películas es de 63.13, siendo 41 la calificación más baja y 83 la calificación más alta, con un promedio de retorno de inversión de 2.9. Esto quiere decir que casi tres veces el presupuesto de producción lo se puede obtener de, mm, de ganancia la empresa productora. El promedio de ganancias del género es de $119 millones. Realmente es un género que pues, sí puede dejar mucho dinero. Y analizando las películas por ejemplo, de los países como Australia, podemos ver que dentro de la base de datos se encuentran dos películas que su país de origen es Australia. Y pues realmente, como vemos, hay mucha diferencia en cuanto a la recaudación de dinero a nivel mundial, que son simplemente 328 millones, bueno, simplemente entre comillas, ¿verdad? $328 millones, a comparación, por ejemplo, de los 1.000 millones que recaudan las películas de los Minions y realmente las que son del país de origen de Estados Unidos, ¿no? En Australia, en promedio, las ganancias del género son de 171 millones y el promedio de retorno de inversión, pues obviamente al ser casas productoras, pues que asignan poco presupuesto para las películas, pues el retorno de inversión va a ser mucho mayor que aquellas, en este caso 18.23, que aquellas casas productoras que suelen asignar más presupuesto para las películas que quieren realizar. Ahora pasamos con Thriller. Ya hay un pequeño cambio en la gráfica que se presenta del lado como complemento a esta información de análisis, ¿no? Que me pareció que es muy interesante y que puede darnos un poco de información. Eh, por ejemplo, tenemos ahora una gráfica de ganancia total del género por país. Podemos ver que se hace más evidente que las películas de Estados Unidos, al menos en el género de thriller, son las que tienen más ganancias a nivel mundial, seguido del Reino Unido, China, Francia, Canadá, etcétera. Sin embargo, es muy notorio la diferencia entre las ganancias que se obtienen de Estados Unidos con respecto a otros países. En este género, el director que estuvo en las películas con mayor ganancia fue James Wan, que es uno de los nombres más reconocidos dentro del género del cine, y pues es bien conocido por hacer películas que cautivan mucho al espectador dentro de este género. Y es también Vin Diesel, quien está como el actor que ha generado más ganancias dentro del género. Y como podemos ver, en la gráfica de barras nos muestra que la película de thriller que más ha recaudado a nivel mundial es Jurassic World, con más de $1.500 millones, seguido de Rápidos y Furiosos 7, Fate of the Furious, Skyfall y The Dark Knight Rises. Y ahora, por ejemplo, vamos a
ver el promedio de las ganancias del género. Bueno, el promedio de retorno de inversión es lo que más quiero resaltar. Este género puede llegar a devolver 5 veces el presupuesto de producción que otorgan las casas productoras para la realización de este tipo de películas. Esto es claramente sorprendente. Puede reflejar, hay dos teorías, puede reflejar que el presupuesto de producción que se otorga, a pesar de no ser tan alto, puede llegar a producir películas de calidad. O también puede decir que a pesar de que sea alto el presupuesto de producción y que se le invierta lo suficiente, como por ejemplo en Jurassic World, esto no quiere decir necesariamente que va a tener un retorno de inversión bajo. Al contrario, puede que, como lo dicen los datos, quintuplique el presupuesto que se le asigne a la película. Entonces es un género que, mu- al cual posiblemente las empresas o las casas productoras le tomen más atención debido a su tasa de retorno de inversión. El promedio de ganancias de género es de 84 millones y igualmente tenemos los filtros por país. Por ejemplo, vamos a pasarnos a China, que menciona que tiene 1.085 millones de dólares en total. Y pues bueno, claro, aquí se puede observar que quien aumenta esta cantidad de ganancia, a pesar de que son solamente dos películas, es Fate of the Furious, que fue que tiene como país de origen China. Ahora vamos a aplicar el filtro por año. Vamos a irnos ahora simplemente a 2010. Vamos a aplicar un solo año. En el año de 2010, el director que que generó más ganancias dentro del género fue Aronofsky, perdón, y la actriz que participó en la película más taquillera fue Natalie Portman. Y justamente pasando a la película, podemos ver que es Black Swan, protagonizada por Natalie Portman, que obtuvo ganancias de 331 millones de dólares. Y como podemos ver durante este año, el promedio de retorno de inversión era de 4.41, el cual sigue siendo muy alto. Entonces, y podemos observar que la gráfica de barras ahora muestra un cambio en cuanto a las ganancias por país. En este caso, Estados Unidos sigue manteniéndose en primer lugar, pero Francia recaudó más a nivel mundial, en general en sus películas, respecto a Reino Unido. Y asimismo podemos ver que China ni siquiera aparece, y en su lugar aparece España, Australia y Nueva Zelanda. Ahora pasamos con el género de romance, que es uno de los géneros que se ha mantenido en el top 5 dentro de el primer dashboard que les presenté. Y podemos observar que la película que ha recaudado más a nivel mundial de películas de romance es La Bella y la Bestia, con 1.259 millones de dólares, seguida de Maléfica, Wonder Woman, Twilight, 50 Sombras de Grey, etcétera. También podemos observar que el promedio de ganancias del género es de 79 millones de dólares y que el promedio de retorno de inversión es 3.4. Esto quiere decir que puede recaudar o puede devolver a la compañía productora 3 veces lo que ésta dedicó o presupuesto para la realización de las películas de romance. Realmente es un género que sí está a la par aproximadamente de comedia y no puede ganar a thriller en cuanto a el retorno de inversión. Sin embargo, se puede notar que son películas que pueden dejar bastante dinero para las casas productoras y también son muy populares. Por ejemplo, vamos a ir al Reino Unido. Bueno, vamos a cambiar de país, por ejemplo, a Canadá. Aquí se puede observar que realmente no se produjeron muchas películas en Canadá y también
las ganancias totales del país no son muy buenas con respecto, por ejemplo, a las demás. Bueno, realmente entre Francia, España, no hay mucho cambio. Vamos a quitar el filtro. Más bien, sí hay mucho cambio entre España, Francia y Canadá, simplemente no se alcanza a notar porque Estados Unidos superó eh, a gran, a gran magnitud la recaudación que tuvieron los otros países, pero pues aún así Canadá se encontró cerca del top 5. Y aquí se puede observar el promedio de ganancias del género es de 8 millones de dólares y el promedio de retorno de inversión es menos de uno. Es decir, mayormente las películas de Canadá, por ejemplo, no recaudan pues ni siquiera lo que se otorga para el presupuesto de producción. El director que más ha generado ganancias es Paul W.S. Anderson y Kit Harington. Y vamos a ver, por ejemplo, cuáles son las películas más taquilleras igualmente en verano, que es el periodo en donde pues más se asiste al cine. Y como podemos ver, es un poco similar a, en cuanto a la recaudación mundial por película, perdón, a al análisis general que se hizo de, de la base de datos en cuanto a películas de romance se refiere. Y tenemos en primer lugar a Maléfica, Wonder Woman, Twilight Saga y El Gran Gatsby. En este caso podemos ver que también la actriz que más ha generado ganancias es Gal Gadot y el director que más ha generado ganancias es Patty Jenkins. Y durante este tiempo el promedio de ganancias del género es de 107 millones de dólares y el promedio de retorno de inversión es de 4.62. Esto quiere decir que durante el verano la mayoría de las películas suele tener un retorno de inversión mucho más alto del que normalmente general tienen las películas de romance. Y durante ese periodo las películas, los países cuya ganancia por las películas de romance eh, y durante ese tiempo los países que han obtenido mayores ganancias por la producción de este tipo de películas que están dentro de este género son los Estados Unidos, el Reino Unido, Australia y España. Pasamos al dashboard de la línea del tiempo de recaudación y presupuesto por año. El objetivo de esta gráfica es poder observar los posibles patrones que se presentaron durante cierto periodo de tiempo. En este caso vamos a analizar desde 1980 hasta 2019, que son los datos que se encuentran eh, disponibles dentro de la base de datos que obtuve. Como podemos observar, desde 1980 hasta mediados de los 2000, incluso un poco más, realmente no había mucha diferencia entre cuánto dinero recaudaban las películas y cuánto se inyectaba a producción. Entonces, lo que podemos rescatar de esto es que posiblemente durante ese tiempo las películas no solían tener una recaudación, por ejemplo, del doble o triple mucho mayor que el presupuesto de producción que se le daba para producir la película. Entonces, esto quiere decir que posiblemente las ganancias no eran tan grandes como lo veremos más adelante, que empieza desde entre 2008 y 2009. Como podemos observar, aquí se empieza a notar una tendencia a la alza por parte de la recaudación, llegando a su punto máximo en 2017, en donde la recaudación fue de 23.990 millones de dólares con respecto al presupuesto de producción que fue de 6.764 millones de dólares aproximadamente. Como podemos ver, sí hay una gran diferencia y esto posiblemente nos puede indicar que entre más, entre más iban ganando las películas en recaudación, más las compañías se sentían más libres de dar a un presupuesto de producción aún mayor, ya que sabían que
los datos les decían que podían recuperarlo, incluso duplicarlo, triplicarlo. Ese es el análisis o una observación que podríamos rescatar de esta gráfica. Así también podemos rescatar que posiblemente haya pasado algo, habría que investigar si pasó algo en específico durante ese periodo, ya que, como podemos notar, el cambio a lo largo de los años pues ha sido estable hasta que llegó a 2009, que empezó a repuntar y tuvo un alce muy significativo, un alza muy significativo en cuanto a dinero recaudado por las películas que se producían. Y pasando con el último dashboard, que es la línea del tiempo del retorno de inversión. Recordemos que el retorno de inversión hace referencia a las ganancias entre el presupuesto de producción, es decir, cuántas veces ganaron las empresas el presupuesto que se otorgó para la producción de las películas. Como podemos observar, de acuerdo con la gráfica anterior, nosotros habíamos pensado, analizado, que posiblemente las películas que recaudaban lo mismo que se había puesto a producción. Sin embargo, obteniendo estos nuevos datos, podemos observar que no es así, que durante los años de 1984, 1986, por ejemplo, el retorno de inversión de las películas era del 20.1. Esto quiere decir que las películas durante esos años recaudaron 20 veces más bueno, le dieron a la empresa ganancias de 20 veces más lo que habían otorgado para la producción de las películas. Asimismo, podemos observar que, de acuerdo con la etiqueta, el año con mayor retorno de inversión fue en 2004, a pesar de que en la otra gráfica no se podía observar ese cambio. Posiblemente se puede atribuir a la gran cantidad de diferencia monetaria que hay con respecto a a cuánto se daba para producción en los años, por ejemplo, de 2010 a 2019 es es bastante diferente con respecto a lo que se daba desde 1980 para adelante. Entonces, posiblemente por eso es que no pueda ser visible esta tendencia. Sin embargo, con esta nueva métrica podemos observar que al menos lo que dice la base de datos es que durante este tiempo las películas pues sí tenían un retorno de inversión considerable, ¿no? Por ejemplo, 11 en 1994, 11.6 en 1999 y teniendo el más alto en 2004 con 22.5. En cambio, sorpresivamente, desde el año 2006 en adelante, pues podemos ver una tendencia a la baja en cuanto al retorno de inversión. ¿Qué, qué suposiciones podemos hacer a partir de esta información? Posiblemente a pesar de que se ha invertido mucho más por parte de las compañías para para producir las películas, esto también implica que debe ser mayor la cantidad que deben recaudar las películas para poder cumplir con con el presupuesto de producción que se le asignó. Entonces, em, las películas que tienen un presupuesto de producción muy alto, muy grande, necesitan cumplir con las expectativas y con mínimo lo lo que se asignó para producir la película. Y pues podemos ver que muchas no lo logran. Por ejemplo, en 2008 el promedio de retorno de inversión fue de 0.5. Esto quiere decir varias películas no lograron recaudar lo que se les asignó como producción, como presupuesto para producir la película. Pero sin embargo, podemos notar que 2015, dentro del periodo que ya habíamos observado en la línea del tiempo anterior, presenta un alza del 6.4%. Entonces, posiblemente podamos deducir que durante este año salieron películas que fueron lo suficientemente taquilleras
como para obtener un retorno de inversión favorable y más que nada favorable para la compañía productora. Después de este análisis, podemos resumir que si bien es necesario revisar los diferentes parámetros monetarios que pueden hacer em, taquillera o no a una película, no son las únicas características que deben ser tomadas en cuenta para tomar la decisión de producir una película. Sin embargo, pueden darnos una idea de cuáles son los gustos de las personas a nivel mundial o incluso podría ser a nivel local. Esta fue una gran oportunidad para ocupar los conocimientos adquiridos en la materia y posteriormente poder hacer un análisis con base académica y poder interpretar mejor los datos que nos está arrojando indirectamente la base de datos. Espero que este análisis haya sido de su agrado. Eso sería todo por mi parte y muchas gracias por su atención.